Para los que estáis entrando ahora, se retransmite en la sala de prensa y se va a ver igual que aquí, sí. Sí. En la sala de prensa se va a ver igual que aquí, va a ser retransmitido. Para el que no tenga sitio, y vamos a ir empezando ya, que son 10 minutos. Buenos días, gracias a todos por venir a la siguiente mesa, que bueno, estoy muy agradecido que hayan contado conmigo para su moderación. Mi nombre es Luis Ocaña, soy cirujano del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y siempre he tenido mucho interés por el trauma. Como es un recurrente habitual en todas las charlas que se están dando, hay que agradecer a una serie de personas el que en España se estén haciendo las cosas cada vez mejor. Nosotros tenemos que dar las gracias a los cirujanos, al doctor José María Jover, hoy día nuestro presidente de la Sociedad Española de Cirujanos, que fue el que en el año 2000 trajo el ATLS a España, y gracias a él hemos encontrado un lenguaje común. Hoy día se habla mucho de la transversalidad del conocimiento y quizás no haya nada tan transversal como la atención al trauma, en el que participamos muchas personas, muchas especialistas, y por fin hemos encontrado un lenguaje común que hace que nos podamos entender. Quiero agradecer a los organizadores el haber contado con nosotros para esta mesa, y especialmente al doctor Andrés Bufort, que hace solamente 3 semanas en esta misma sala presentaba la nueva área de formación de este colegio de médicos y decía una frase que las grandes obras la inician hombres geniales y la terminan hombres trabajadores. Yo creo que él, de alguna manera, se ponía en ese segundo lugar, pero él también tiene la genialidad de estar siempre estimulándonos a que hagamos actividades de formación, y por eso estamos aquí. Gracias, Andrés, y gracias a todos los organizadores. Sin más dilación, voy a presentar a los ponentes. Hemos pactado que serán charlas de 20 minutos, con lo cual, y a pesar de la demora que llevamos, esperamos tener entre 15 y 20 minutos para tener un coloquio posterior. En primer lugar, quiero presentarlo al doctor Javier González Uriarte, director nacional de PHTLS, cirujano general del Hospital de Cruces de Bilbao, en Vizcaya. Nos va a hablar del manejo inicial del shock traumático. En segundo lugar, vamos a hacer las 3 charlas y después abriremos un debate coloquio para toda la sala. Hablaremos del abordaje inicial del trauma abdominopélvico por la doctora María José Luque Hernández, médica del EPES 061 de Málaga. Y cerrará las charlas el doctor José Aranda Narváez, jefe de sección de cirugía general, digestiva y trasplante hepático del Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, y hablará de la cirugía de rescate en el paciente politraumatizado. Muy bien, Javier. Buenos días a todos. Un honor estar aquí con todos vosotros. Ya he agradecido personalmente la persona de Fernando Ayuso. Daros la enhorabuena a todos los que estéis aquí. Demuestra mucho compromiso con nuestros pacientes. De todas las áreas que toca el shock traumático, he intentado simplificarlo en 4 ideas que me parecen importantes y que quería compartir con vosotros. Y no, vamos a ver, enter. Ya está. Cuando hablo de trauma me gusta hacer un pequeño mantra para situarme. ¿Dónde estamos? Está ahí. Cada año mueren más de 5 millones de personas por traumatismos, casi 1.000 millones de personas heridas. Es la primera causa de muerte por debajo de los 46 años. Y el número de años de vida perdidos es incomparable con cualquier otra patología. Lo he dicho docenas de veces al comienzo de muchos cursos de trauma y sigo sin acostumbrarme. 4 ideas que os quiero comentar. Cuando intento decir algo no me sobren dedos, ¿eh? Así que voy a ir 1, 2, 3, 4, a ver si consigo compartir y ver si os parecen igual de importantes, ¿no? La primera es la misión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos formación? ¿Por qué nos venimos a los cursos? ¿Para qué atendemos a los pacientes? ¿Cuál es el objetivo en un paciente traumático? Yo lo pregunto siempre, ¿por qué venís? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te pretendes? ¿Cuál es tu meta? Bueno, pues la meta en trauma es
disminuir el número de muertes evitables. ¿Qué es una muerte evitable? Es que el herido podría seguir vivo si se hubieran aplicado la asistencia sanitaria, es decir, los conocimientos que tenemos, los medios que tenemos actualmente, en tiempo y forma adecuada al margen de las circunstancias ambientales, logísticas o tácticas. Eso es lo que tenemos que examinar al acabar la guardia. Este paciente mío lo he atendido según los conocimientos actuales, según los medios, en tiempo y forma. Porque milagros no hacemos. Algunos pacientes se van a morir, pero esos que no deberían morirse, sobre eso estamos todos trabajando. Y entonces uno se pregunta, pero son muchos, porque tengo un compañero en el hospital que siempre acaba la guardia y dice, lo hemos hecho bastante bien, es genial, siempre le parece que lo hacemos todo bien, pero ¿cuántas muertes evitables tenemos? Bueno, pues si nos vamos a las estadísticas, y la fábrica de estadísticas es Estados Unidos, allí consideran que entre el mundo táctico y civil las muertes evitables están entre un 27 y un 20%. ¿Os acordáis que la distribución trimodal de muertes en la hora de oro se suponía que salvábamos al 30%? Pues sigue habiendo un 30% de muertes. Y cuando hablamos del sangrado, del shock hipovolémico, el porcentaje asciende a un 90-64%. Eso, dicho así en porcentajes, es anónimo, pero cuando lo llevamos a muertes, son 30.000 muertes al año y 18.000 por exsanguinación. Es decir, tenemos una labor delante nuestra increíble, tremenda. Hay miles de personas que no deberían fallecer en nuestras manos. Y uno dice, bueno, pero al fin y al cabo, esto se sigue muriendo, Ya, pero en los años 90 se hace un estudio de las unidades de combate americanas que estaban tratando a sus heridos y hay una unidad que en Somalia, en Mogadiscio, tiene 0 muertes evitables. Y dices, 0 muertes evitables en un ambiente hostil, bajo fuego enemigo, IEDs, amenazas, y yo en casa estoy tan lejos de eso. ¿Qué falla? Los americanos hacen ese mismo pensamiento y dicen, vale, en Estados Unidos, en los últimos 15 años, en Irak y Afganistán, han muerto, no llegan a 7.000 soldados, pero es que cada año, en Estados Unidos, y en estos últimos 15 años, han muerto 2 millones de personas por trauma. El número de muertes evitables en nuestra sociedad es enorme. Entonces los americanos dicen, vamos a ir a por todas. Tenemos que conseguir 0% de muertes evitables. Lanzan una campaña de control de sangrado, primeros intervinientes desde la Casa Blanca, implicar al presidente, y sale un documento de consenso donde van a hacer una traslación de todos los conocimientos que han aprendido en el área militar al área civil, y deciden que su objetivo es 0. Y esta es la primera idea que os quiero transmitir. Hay una editorial de Spinella que os la aconsejo leer. El número aceptable de muertes evitables es 0. No podemos caer en la complacencia. En trauma, 0 es el número que buscamos. Bien. Dicho esto, uno se plantea, bueno, ¿cómo puedo empezar a cambiar las cosas? Y cuando hablamos del shock, segunda idea, me voy a la diapositiva clásica de la TLS, donde nos dicen, bueno, el shock es una ausencia de oxigenación, perfusión tisular, y digo, bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos habitualmente? ¿Cómo diagnosticamos el shock? Vamos a la ecuación de Fick y todos sabemos los signos clínicos del shock. Y son los signos que buscamos cuando atendemos a nuestros pacientes. En combate, les hacemos un esquema muy sencillito. Le decimos, bueno, tienes 5 botellas de sangre, a medida que se te van vaciando las botellas, vas a ver que tu binomio tiene una alteración del nivel de conciencia, le cambia el humor, le pasan cosas, si no tiene un traumatismo craneoencefálico, y además su pulso, que te hemos enseñado a tomarlo, cambia, es filiforme o está ausente. Un método sencillo, básico, para diagnosticar el shock. Nos vamos a la urgencia y tenemos una clasificación desde hace años, y en esto estoy de acuerdo con Mario Chico ayer cuando decía que el ATLS y partes de lo que usamos en formación es arcaico, una clasificación donde en función de la cantidad de sangre que está sangrando el paciente, lo clasificamos y esperamos que tenga unos síntomas y buscamos esos síntomas. Esta clasificación no sirve para nada, porque os puedo empapelar esta mesa con
esta pared con artículos que demuestran que todos estos síntomas son tardíos. Vamos tarde, vamos muy tarde, estamos a oscuras. Toda la presión sistólica, taquicardia, taquipnea, presión de pulso, incluso el lactato, todo, cuando veis el punto de inflexión con la cantidad de sangre que ha perdido el paciente, es tardío, muy tardío. Tenéis enumeración bibliográfica la que queráis para ver que esto es muy tardío. Estamos llegando tarde, no sabemos, son poco sensibles, poco específicos. Diagnosticamos con el paciente, ya está prácticamente en shock descompensado. Hemos perdido el tiempo más valioso para cambiar el pronóstico de estos pacientes. Porque estamos a oscuras, no hay cosa más grave o que me dé más dolor de alma que alguien llegue a la urgencia de mi hospital, alguien le tome la tensión, diga que tiene 12,8, que está estable, le metan un box y nos olvidemos de él. Porque está sentenciado. No nos sirve para triajear. Si cogemos un grupo de pacientes politraumatizados y les tomamos estas constantes a los 40-50 minutos, somos incapaces de decidir, saber cuáles van a vivir y cuáles van a morir. ¿Y cómo veo yo el shock? Pues el shock es como un oso. Lo que pasa es que no sabemos si estamos delante de un osito panda, que bueno, un poquito taquicárdico, pero enseguida con un suerito va a ir bien, o estamos delante de un grizzly que nos va a comer y que nos va a vaciar el banco de sangre. No sabemos el momento inicial delante de qué tipo de paciente estamos. Llegamos tarde. Y tenemos instrumentos diagnósticos prehistóricos, muy prehistóricos. Estamos a ciegas. ¿Y por qué estamos a ciegas? Porque es una actitud humana. No sé si sabéis el cuento del que está paseando por la calle y se encuentra uno de noche a oscuras, debajo de una farola, y le dice, ¿qué haces? Y dice, estoy buscando las llaves de mi casa. Y dice, ¿dónde están perdidos? Y dice, allí en el callejón, a oscuras. Y dice, ¿por qué lo buscas aquí? Y dice, porque aquí hay luz. Es decir, seguimos utilizando los mismos instrumentos que creemos que es la farola, pero lejos de la zona de diagnóstico. Bien. Donde queremos estar es al comienzo de esta curva, cuando la extracción de oxígeno no es capaz de compensar el transporte, cuando el paciente empieza su deuda de oxígeno, cuando esa dosis de shock empieza a incrementarse, cuando los mecanismos de compensación han empezado a utilizarse, no a agotarse, a utilizarse. Porque sabemos que ese es el comienzo de la coagulopatía y es el comienzo del fracaso de todos los órganos, incluida la sangre, porque la sangre y el endotelio es un órgano. Cuando transfundimos, trasplantamos. No son bolsitas de oxígeno que llegan a los tejidos, estamos trasplantando un órgano completo con 1 millón de funciones que desconocemos y el paciente lo nota. Entonces, como diría José Mota, y sí, porque en los sí está el mejunje. ¿Y si tuviéramos una tecnología que nos permitiera diagnosticar el shock? Pero desde el comienzo, desde que el paciente pierde 100 mililitros de sangre, que nos guiase en el tratamiento y tuviéramos alguna tecnología que permite mejorar ese shock, ¿no? Bueno, si nos juntásemos 4 en una mesa diríamos, bueno, lo primero que hay que hacer es un modelo de shock, un modelo que podamos hacer todos los días, muchas veces, que simule lo que es un shock hipovolémico y que podamos ver qué variables se modifican cada día. Bien, pues surge una persona que oiréis hablar en el futuro, que se llama Víctor Convertino, que lleva un grupo de investigación en la NASA y que posteriormente está en el Centro de Investigaciones Quirúrgicas de Estados Unidos, que utiliza un modelo de shock que se basa en la presión negativa en la mitad inferior del cuerpo, muy parecida a la de los pilotos. Esa presión negativa que nos lleva la sangre de la mitad superior a la mitad inferior genera una clínica idéntica a un shock hipovolémico, desde el punto de vista de consciencia, neuroendocrino, metabólico, hemodinámico. Es un modelo totalmente compatible con un shock hipovolémico, ¿vale? Y dice, y se da cuenta que hay una cosa que se modifica continuamente y con pequeñísimas variaciones de la hipovolemia, y es la morfología de la onda de presión arterial. Esto que era conocido, que es la fotopletismografía, ve que la onda que lanza el corazón y la onda que vuelve, la unión de estas dos ondas da una imagen que es específica de cada momento del shock hipovolémico y que comprende todos los mecanismos de compensación que disponemos en el organismo. Esto es un descubrimiento increíble, porque nos está dando una información
con cada latido cardíaco de cuál es la situación del paciente. Y lo primero que descubre es que hay dos tipos de poblaciones. Hay una población poco tolerante, con poca capacidad de compensación, que con una pérdida de medio litro mantiene tensiones normales, pero que se descompensa, tiene síntomas presincopales, mientras que hay un grupo de población que con pérdidas del litro 200, aunque le baja un poquito la tensión, no tiene ningún síntoma clínico. No me digáis que esto no es compatible con vuestra experiencia clínica. ¿Cuántas veces alguien dice, pues para lo poco que tenía, qué mal se ha puesto? Y otros decíamos, qué tío más duro, con lo que tenía y no parecía. Esas dos poblaciones están entre nosotros y las podemos identificar ahora. Y va más allá y dice, oye, voy a meter todas las ondas todas las morfologías de presión arterial que he estudiado, que son miles, en una base, una biblioteca de datos, y por minería de datos y utilizando sistemas de aprendizaje e inteligencia artificial, como son las que utilizan en los ¿cómo se llaman estos vehículos no tripulados? Que aprenda el propio sistema, que aprenda a identificar de ese banco de datos en cada momento esa onda de ese paciente en concreto, a qué grado de hipovolemia, a qué grado de descompensación está. De manera que en este momento, con ese dispositivo, después de 30 latidos, con cada latido del paciente, podemos saber en qué fase de descompensación está. Esto es increíble. Yo me emociono cada vez que lo digo. Y no solo eso, sino que llega a un modelo conceptual de monitor donde asimila esa capacidad de compensación que tenemos. La capacidad de compensación, ¿me entendéis? Que es la frecuencia cardíaca tiene un límite ante un shock hipovolémico, que es la diferencia entre la frecuencia basal y la frecuencia más alta que uno puede alcanzar. Esa es su capacidad de compensación. Bien, pues ese depósito que tenemos todo de compensar le da 3 colores y hace un monitor que nos está diciendo en cada momento cómo está el paciente. Y diréis, pero esto es ciencia ficción, Javier me está contando algo que estará por ahí. No, esto está ya. Y sabemos, y hay una multitud de publicaciones, se está utilizando en clínica, se ha aprobado por la FDA, y hay varios ejércitos que lo utilizan, no solo en triaje, no solo en el diagnóstico, sino en la manera de guiar la terapia en las fases iniciales del shock. Y tenemos que con una donación de una unidad de sangre, solo con una unidad de sangre, ya nos está informando de cuál es la capacidad de compensación, cuál es la progresión de ese paciente hacia el colapso vascular. Es increíble. Cuando tenemos un grupo de pacientes, de 42 pacientes, nos permite triajear cuál de ellos está sangrando y su descompensación está llegando al límite, de cuál todavía no sangra y está en 60. Es decir, es un arma de triaje increíble. Cuando tenemos un paciente, como es este caso publicado, un niño que entra en la unidad de cuidados intensivos de pediatría después de haber sido atropellado, sin signos aparentes, pero que está marcando que tiene un índice de compensación de 30, le ponen bolus, sube a 80, vuelve a bajar, le ponen sangre, le hace una ecografía, la ecografía es negativa, ingresa y al cabo de 12 horas, cuando le operan, porque había vuelto a bajar, tenía una perforación yeyunar y estaba haciendo un shock séptico. Y posteriormente mejora. Es decir, no solo es diagnóstico, no solo nos guía la terapia, sino que nos está diciendo continuamente la situación del paciente. Y como veis, el comportamiento de estas dos poblaciones es claro. Fijaros, a la izquierda tenéis el que pierde 1,5 litros y cae en picado su capacidad de compensación de 100 a 30, y el otro, el que es capaz de tolerar, aguanta hasta 1,4 litros manteniendo un 70% de su capacidad de compensación. Esto es tan científico y es tan verídico que los cuerpos de operaciones especiales están seleccionando personas en base a esto. Lo están utilizando como un instrumento de selección. Si condensamos toda esta información, vemos que comparativamente la especificidad y la sensibilidad de este procedimiento es infinitamente superior. Y las puertas que nos abre
no solo al shock hipovolémico, al shock séptico. ¿Cuántas veces tenemos un paciente que sospechamos una sepsis pero no sabemos lo cerca que está o lo lejos que está de compensar o la necesidad que tiene de cirugía o no tiene de cirugía? Sepsis, quemaduras, apendicitis, diálisis, donaciones, es infinito. Yo estuve con él en Minneapolis porque quería verlo en el laboratorio, quería verle trabajar y lo que os digo es lo que he visto y lo que he visto publicado. En definitiva, cuando hablamos del diagnóstico precoz del shock, tiene que ser precoz. Y tenemos que compensar la deuda de ese paciente, la deuda de oxígeno. El paciente, cuando está en shock, es como el que se compra un piso. El dinero lo lleva, pero lo que no te cuenta es la hipoteca que ha pedido para pagarlo. Lo que necesita no es tener el piso, lo que necesita es que le paguemos la hipoteca, porque la va a tener que pagar, si no es delante nuestro, en la UCI. ¿De acuerdo? 3. Tratamientos. Una de las cosas que con los años me he hecho mayor, he aprendido, es que cuando pregunto cuál es el dispositivo, cuál es la tecnología más importante en el pronóstico de un paciente en una sala de estabilización, ¿cuál diríais que es? El dispositivo más complejo que hay en una unidad de estabilización, en una UCI, es el paciente. Es el paciente, es increíblemente complejo, hace cosas que ni imaginamos. Él está trabajando por sobrevivir, aunque no lo haga. Y la experiencia clínica me dice que durante muchos años hemos hecho cosas en su contra. Porque aquí viene el jefe. Y hacemos cosas en su contra. Y lo digo de cirugía. ¿Cuál es el cirujano mejor de mi hospital? El paciente. El paciente es capaz de hacer cirugías y solucionar con problemas quirúrgicos que ningún cirujano sería capaz de hacer. Es decir, tenemos que contar con el paciente. Tenemos que leer la partitura que lleva escrita en su cuerpo, en su fisiología, porque toda la estrategia de control de daños, y son muchas las facetas de las que podemos hablar, toda ella no va dirigida más que a colaborar con el paciente en el tiempo, en los distintos momentos que el paciente va pasando, dándole apoyo en cada momento en lo que necesita. Y esa es la estrategia de control de daños. Y un problema que me planteo en el tratamiento, podríamos hablar de muchos, es la ventilación que hacemos en un paciente con bajo flujo, en shock. Sabemos hace años que la ventilación en los pacientes politraumatizados, con bajo gasto, con bajo flujo, produce un deterioro en la perfusión de los tejidos. No solo porque a veces tenemos presiones intermitentes positivas, simplemente prácticamente la normoventilación. Está demostrado. Sabemos los beneficios de la presión positiva, los usamos en urgencias para otro tipo de pacientes. Pero, facilita el aclaramiento, empuja la sangre fuera de los pulmones, lo utilizamos en el edema de pulmón, pero ¿sabemos el efecto negativo que provoca? Disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la PIC. Eso es lo que estamos haciendo a un paciente en shock. Porque el paciente, cuando está en shock, o cuando tiene bajo flujo, o cuando necesitamos más sangre, ¿qué hacemos? Cuando estamos cansados y hacemos footing, bueno, el que haga, y está cansado, ¿qué hacemos? Nos ponemos así. ¿Y cómo ventilamos? No ventilamos como cuando salimos del agua y nos falta aire. Decimos que me falta aire. ¡Ah! No ventilamos con la boca abierta, cogiendo aire de golpe. Ventilamos porque estamos creando una presión negativa. Buscamos aumentar el gasto cardíaco. Buscamos mejorar nuestra perfusión de tejidos porque nuestros músculos están con ácido láctico ya. Están necesitados de sangre y oxígeno. Estamos creando presión negativa intratorácica para aumentar el gasto cardíaco. La terapia de presión intratorácica negativa tiene que ser una primera línea en el manejo del paciente con bajo flujo. Sabemos desde el año 67 que la disminución de la presión intratorácica es simétrica, es la imagen especular, aumenta de igual forma la perfusión, el aumento del flujo sanguíneo, aumenta la perfusión coronaria, aumenta la perfusión de tejidos, disminuye la presión intracraneal. ¿Qué es lo que queremos en un paciente en shock o no? Eso es lo que hace la presión intratorácica. Si volvemos al modelo de Víctor Convertino y provocamos la presión negativa, vemos que dispositivos muy sencillos,
que tiene un sistema de impedancia, es decir, que dificultan un poquito la entrada de aire, aumentan y prolongan la presión negativa intratorácica. Aumenta la presión negativa, mejoramos el gasto cardíaco, mejoramos el bombeo, mejoramos la perfusionística, que es lo que queremos. Y es un momento, es on-off, lo ponemos y lo vemos. Cuando monitorizamos la presión intratorácica simultáneamente con la presión intracraneal, la presión intraaórtica y la presión cerebral, esto es lo que tenemos. ¿Veis en el lado derecho, cuando manejamos terapia negativa, estamos incrementando la presión negativa intratorácica y de la misma manera aumentando el gasto cardíaco? Bien, esto hay muchísimos estudios que lo demuestran, ¿no? Pero en la práctica aumentamos hasta 20 milímetros de mercurio la presión arterial, con algo fisiológico, simplemente colaborando con el paciente. Él lo está haciendo. No vayamos en su contra. Vamos a apoyarle, vamos a aumentar el efecto de lo que está haciendo. Esto, como os digo, es on-off. Tú lo monitorizas, se lo pones, aumenta la presión arterial y según se lo quitas, baja. Es decir, porque una cosa que todos sabemos es que nuestro cerebro, nuestro corazón, la caja torácica, está todo conectado. Si tú afectas a uno de ellos, a la caja torácica, al pulmón, estás afectando a la perfusión coronaria, estás afectando a la presión intracraneal y la perfusión cerebral. Están conectados. Esto es como Australia, ¿no? Cuando meten una nueva especie porque quieren eliminar una dañina y generan un caos en el ecosistema. Nosotros tenemos que estar alineados con la fisiología del paciente. Bien, ¿funciona en cuánto se aplica? On-off. Sube la presión arterial 20 milímetros de mercurio. Es una terapia sencilla, no invasiva, complementaria. Es una terapia puente. Nos empeñamos en coger 2 vías y poner salino, agua. Agua es para hidratar. El paciente necesita un trasplante de sangre. Tenemos que colaborar con su fisiología. Las indicaciones están ahí, se está utilizando. Son todas las que incluyen la hipovolemia. Pero os voy a poner un ejemplo más dramático, si queréis. ¿Cuál es la situación más grave que tenemos en un shock? La situación paradigmática de shock es la parada cardíaca. No hay shock más grave y súbito que una parada cardíaca. Cuando ves a un paciente en parada cardíaca que está agonizando, la semana pasada tenía uno en la planta, le decía al estudiante, fíjate bien, ¿qué hace? A mí el llanto de un niño y el gasping de una persona muriendo son 2 sonidos que parecen duros. Ese paciente está generando una presión negativa, quiere vivir. Esa forma de ventilar, si lo veis en la gráfica, esa presión intratorácica negativa se asocia directamente al aumento del gasto cardíaco. Sus últimas fuerzas es por intentar perfundir sus tejidos. Eso es el gasping. Entonces, Javier, ¿qué pasa? Un minuto. Vale. Cuando tenemos una parada cardíaca, ¿qué hacemos? Estamos en una situación de bajo flujo. ¿Por qué? Porque estamos moviendo solo un 25-40% de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las compresiones, ¿cuándo se llena el corazón de sangre? No cuando empujamos, que mandamos un poquito de sangre, sino cuando hacemos una descompresión, cuando el tórax se expande, es cuando el corazón se llena. Si no generamos más presión negativa, si no llevamos al máximo ese efecto fisiológico, no podemos cargar el corazón de sangre. Todos nos empeñamos en la desfibrilación, genial, en los masajes, genial, pero el objetivo no es salvar el corazón, el objetivo es salvar el cerebro, porque los datos de supervivencia y de daño neurológico en nuestro país están ahí, y no son buenos. Porque un corazón que funciona con un cerebro muerto, ¿qué es? Es un donante cadáver. Yo he estado 15 años en una unidad de trasplante. El tráfico, el Sintrón, eran los aliados. Ahora han subido, el donante en parada cardíaca ha subido muchísimo, casi hasta un 25%. ¿Es un éxito? Es un éxito para el programa de trasplantes. ¿Pero es un éxito asistencial? No. Entonces, ¿cómo aumentamos la presión intratorácica? Pues con dispositivos que dificultan la entrada al aire y que al mismo tiempo aumentan la descompresión activa. Bien, eso hay bibliografía
De hecho, la FDA ha demostrado y ha dicho, esto es el único dispositivo y la única manera de aumentar la supervivencia en una parada cardíaca. Ya, no lo digo yo. Bien, termino ya con un mensaje que me vino a la cabeza ayer y que quería compartir con vosotros. Ayer alguien, creo que fue el jefe de intensivos de Sevilla, decía, no solo somos un foro científico, es un foro comprometido. A la gente que yo conozco de aquí, y sabe su línea de trabajo, su vida profesional, vital, profesional, llevan años luchando por el paciente traumático, cada uno desde su esquina, desde su lado, desde su información, asistencia. Y veo que en este congreso veo todos los elementos del puzzle, están todas las piezas. Y quiero decir que deberíamos ser capaces, lo mismo que hemos hecho en el trasplante y ser líderes mundiales. En España tenemos un sistema sanitario increíblemente bueno, que es la envidia. Tenemos los conocimientos, tenemos el guión que han escrito los americanos, me da igual el que queráis, pero es un guión que han escrito con su sangre, con sus muertos. Lo han escrito, no tenemos más que seguirlo, ¿no? Y me gustaría, como, además de dar las gracias por estar aquí y compartir esta charla con vosotros, lanzar ese... que no es un grito de desesperación, pero sí un grito de decir, vamos a cambiar. ¿Por qué no hacemos un sistema nacional de trauma basado en el aprendizaje, donde todos podamos salir de nuestras trincheras y trabajar juntos? Porque yo aquí veo que lo tenemos todo. Igual no es el foro, ni sois las personas, pero creo que deberíamos juntarnos para trabajar en una misma línea con estas conclusiones. El número de muertes aceptable después de un trauma evitable es 0. Claro, no sabemos cuántos tenemos, pero seguro que no es 0. Tenemos que ser conscientes de que nos falta información cuando estamos tratando un shock, no diagnosticamos a tiempo. Que el índice de reserva compensatoria va a ser un método diagnóstico increíblemente sensible y específico. Que la presión intratorácica debe ser una terapia de inicio en el paciente con bajo flujo. Y me gustaría soñar y compartir este sueño con vosotros de que algún día tendremos el paciente traumático, será como el paciente trasplantado o el paciente oncológico, un paciente con entidad propia y un sistema nacional que funcione y que aprenda continuamente de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Buenos días. Verán, la mortalidad en el trauma, cuando asocia traumatismo abdominopélvico inestable, continúa siendo inaceptablemente alta. Estamos hablando de cifras del 30 o del 40% de mortalidad, incluso en las series modernas y en hospitales de trauma de tercer nivel. Mi pregunta es a ustedes, ¿creen que podemos mejorar con los medios que tenemos actualmente? Bien. Lo que el trauma abdominopélvico necesita es sangre y quirófano. Denle ustedes sangre y quirófano y está solucionado. Es verdad que la víctima de un trauma grave no se encuentra en un lugar donde la sangre y el quirófano se encuentran disponibles. Es por esta razón por la que en prehospitalaria hemos pasado de estabilizar en el lugar a, en algunas ocasiones, interpretar que lo que debemos hacer es cargar y correr. Esta es una discusión eterna. En España tenemos la suerte de tener en los equipos de emergencias prehospitalarias médicos, enfermería y técnicos. Eso debería ser utilizado. Es por esto que la idea del primer contacto médico aparece ahora
como algo que nos diferencia de los sistemas de emergencias prehospitalarios que se basan en personal paramédico. Y además es un concepto que ha tenido resultados espectaculares en el síndrome coronario agudo. Les voy a contar la historia. Nuestro caso es una llamada que entra con un paciente que ha sido atropellado y despedido a distancia y que se encuentra tendido en el suelo inconsciente. Bien, les voy a presentar a los protagonistas de la historia. Nosotros, cuando pensamos en una patología, nos hacemos una foto, una idea general de la misma. Cuando pensamos en un trauma abdominopélvico, pensamos siempre en la hemorragia. La hemorragia es el asesino de la historia. Sin embargo, existen dos personajes diferentes con un modus operandi distinto. En el trauma abdominal, el pronóstico es mucho más favorable, pero tiene un problema, y es que no lo vamos a ver. Así que nuestro objetivo será buscar signos indirectos e iniciales de su presencia. El trauma pélvico, en cambio, vamos a verlo porque la exploración física, una pelvis que está inestable, es claramente identificable. Pero ese no va a ser nuestro problema. Nuestro problema va a ser que debemos buscar lesiones asociadas, amenazantes de la vida, hasta el diagnóstico definitivo del paciente. Vamos a analizar la historia desde 3 puntos de vista: el factor tiempo, el factor clínico y el factor humano. Existen 2 axiomas que son verdades sagradas en las que todos los grupos de trauma están de acuerdo. El primero de ellos es que el manejo del trauma abdominopélvico se basa en disminuir el tiempo que pasa desde la aparición de la lesión hasta el control definitivo de la hemorragia. La verdad es que en los diferentes sistemas se hace de distintas formas. En nuestra historia es que el atropello se produce en, por ejemplo, Fuengirola, y el paciente debe llegar al hospital clínico o al hospital Carlos Valla. A nosotros, en prehospitalaria, nos controlan todas las cronas, es decir, tenemos tiempos controlados de la activación, de la asistencia en el lugar, del traslado hasta el hospital. Sin embargo, nuestro entorno es muy variable. Existen traslados muy largos y traslados muy cortos. Hay cosas que no podemos modificar. Algunos traslados permiten manejos complejos y el paciente se deteriora muchísimo durante el mismo. Así que en nuestro caso, en el caso que les acabo de poner, nosotros hacemos activación y llegada, no hay excarcelación. El ABCD, intubamos al paciente porque tiene un traumatismo craneoencefálico y vemos que hay una fractura pélvica. Colocamos cinturón pélvico, tranexámico y diagnosticamos un shock con tensiones de 89,56 y 132 latidos por minuto. Bien, activamos código trauma a través de una operadora. La operadora informa a una administrativa del hospital o a otra operadora en el hospital y esa, a través de una centralita, activa a todo el equipo trauma. De manera que se va perdiendo información por el camino. Así que cuando llegamos al cuarto de crítico, movilizamos al paciente. Le quitamos muchas veces el material de inmovilización para cambiarlo de camilla. Se le hace eco si está inestable o TAC si está estable. Se pide la sangre en este momento. En el factor clínico. Esta es la segunda verdad sagrada y en la que todos estamos de acuerdo. Nuestro objetivo común debería ser llevar al paciente a quirófano, si lo necesita, de la forma más rápida posible y con la seguridad necesaria. Bien, vamos a analizar el factor clínico con los recursos que tenemos en el manejo inicial, que son muy pocos. Vamos a ver el mecanismo lesional y la exploración física extendida mediante pruebas de imagen a pie de cama. No nos vamos a cansar de decirlo, creo que se ha repetido en el simposio cientos de veces. El mecanismo lesional nos da muchísimos datos para predecir la lesión y el pronóstico del paciente. El equipo de prehospitalaria debe proporcionar esa información y el líder del equipo de trauma
debería tomar nota de ella. Algunos escenarios son tan dantescos que uno se pregunta cómo ha podido salir una persona viva de ahí. El manejo del trauma abdominopélvico se inicia y se toman todas las decisiones críticas en base a la búsqueda del estado de shock. Como ha dicho Javier, la clasificación que tenemos, los signos clásicos de shock que conocemos, no sirven para nada. Tenemos que saber que una sola toma de hipotensión transitoria durante toda la asistencia prehospitalaria se relaciona con un riesgo de 2 a 4 veces de que el paciente desarrolle shock posteriormente en el servicio de urgencia o que haya que llevarlo a quirófano rápidamente. Bien, en las guías de práctica clínica que acaban de salir en febrero de 2018 aparece esta clasificación de shock. Es una cadena, un continuo que sigue en escalones. El paciente sólido es aquella que presenta constantes normales con un mecanismo lesional leve. El estable, el que además tiene un mecanismo lesional preocupante. Es dinámico aquel paciente con hipotensiones transitorias que se resuelven espontáneamente o con algo de líquido. Inestable, pacientes con tensiones por debajo de 105 milímetros de mercurio. Y preparada, aquellos pacientes que tienen menos de 70 milímetros de mercurio de tensión. Una vez que hemos clasificado al paciente según su estabilidad hemodinámica, procedemos a la exploración física. Esta exploración tiene muy poca rentabilidad para el diagnóstico. Podemos encontrar todo tipo de erosiones, hematomas, debemos de anularlo entero para ver periné, o puede ser que no veamos nada. Una exploración física absolutamente normal, puesto que la peritonitis es un signo tardío del trauma abdominal. En la pelvis se debe evitar la realización de exámenes de estrés pélvico y la rotación lateral del paciente. Pongo la clasificación de Burgess, es muy útil en el manejo inicial porque se puede predecir el tipo de fractura según el mecanismo lesional que tengamos. Existen 3 tipos de fracturas y dentro de ellos se diferencian en tres intensidades distintas. La compresión lateral se produce en coches a gran velocidad o peatones. La fractura anteroposterior ocasiona fractura en libro abierto que afecta a la sínfisis del pubis y a la articulación sacroiliaca en coches a gran velocidad, el ciclista y el motorista. Y las fracturas verticales se producen en los precipitados. ¿Para qué nos sirve esta clasificación en la práctica? Pues bien, la colocación del cinturón pélvico no tiene evidencias claras, pero está recomendada. Sin embargo, en los últimos artículos, la última bibliografía sobre este tema, existe la preocupación de varios autores de que algunos tipos de fractura pueden verse empeorados por el cinturón pélvico. No existe evidencia de un modelo sobre otro, pero sí es verdad que en casos de compresión lateral, el cinturón pélvico no debe ser muy presionado y al menos 2 dedos tienen que caber entre el cinturón y la piel del paciente. La bibliografía recomienda que se coloca tan pronto como sea posible en un paciente desnudo. En nuestra experiencia, lo mejor es mantener la tabla larga el menor tiempo posible y trasladar al paciente mediante colchón de vacío. A ver.
Una vez inmovilizado el paciente y con la exploración física realizada, debemos tener en cuenta una cosa bastante importante. Existen varias entidades que pueden estar asociadas al trauma pélvico y que deben ser reconocidas y tratadas antes que el shock hemorrágico. ¿Y cómo realizamos esto? Bien, tenemos que cambiar nuestro modo de ver la ecografía. La ecografía clínica no es una exploración complementaria. Consiste en un instrumento de apoyo para la exploración física. Quiere decir que no tiene sentido que yo compare seguridad diagnóstica de la ecografía clínica con el TAC, que es el patrón oro, puesto que no tengo TAC. La ecografía clínica debemos compararla con la seguridad diagnóstica de la exploración física, y les aseguro que es mucho mayor. Bien, en primer lugar, deberíamos descartar el shock obstructivo. Pueden ver que podemos descartar neumotoras de ambos hemotoras. Esto está hecho en tiempo real, en una ambulancia de verdad, con la camilla a mis rodillas y por el lado contrario del paciente de lo que habitualmente se hace. Y miren, yo también me puedo emocionar con esto porque si hace unos años a mí me hubiesen dicho que en 50 segundos puedo descartar un shock obstructivo con una seguridad diagnóstica del 95%, yo no me lo hubiese creído. Resulta paradójico que casi todos los documentos que uno lee no señalan la importancia de la parte extendida del EFAS. ¿Por qué? Porque los radiólogos hasta ahora son los que han hecho la ecografía y ellos no manejan ecografía pulmonar. Aprendan ustedes a hacer eco en el paciente crítico. No tiene nada que ver con la ecografía radiológica. Bien, una vez que yo he descartado el shock obstructivo, voy a localizar las fuentes de sangrado. De los 6 tipos, de las 6 localizaciones posibles, 4 de ellas voy a verlas en la exploración física normal: pelvis, hueso largo, externa o scalp. Abdomen y tórax lo veré mediante ecografía, pero de ninguna forma voy a poder descartar la hemorragia y retroperitoneo. Bien, el abdomen sangra mayoritariamente por bazo e hígado, en ese orden. Quiere decir que buscaré mi fuente de sangrado abdominal en mi abdomen superior. Los dos cuadrantes superiores, derecho e izquierdo. En la pelvis podemos recordar con la regla del 20% que el 20% de los traumatizados van a tener fractura pélvica. De ellos, el 20% van a ser inestables. Y de los mismos, el 20% de los sangrados serán arteriales. Quiere decir, muy difíciles de controlar. Bien. Ahora sí vamos a ver hemoperitoneo. Tienen que saber que el FAS no descarta el hemoperitoneo. No podemos descartar un sangrado abdominal mediante la ecografía. Pero el tiempo que consume, lo están viendo ahí a mi izquierda. Este vídeo está hecho en tiempo real. Quiere decir que estoy grabando los vídeos que ustedes van a ver en este momento. Estoy mirando la profundidad y estoy reseteando el ecógrafo, ¿vale? Entonces, a los 43 segundos voy a ver la primera imagen, que es el cuadrante superior derecho, que además le sobra profundidad, pero veo que no hay sangre Morrison y que no hay hemotoras a los 59 segundos. Posteriormente, a la izquierda, voy a ver una lengüeta de líquido libre muy pequeñita encima de bazo. Y tampoco tenemos hemotora en ese momento. 1 minuto 16.
En Douglas, si el paciente ha orinado y la vejiga no está llena, yo no lo voy a poder valorar, pero no pasa nada. La ecografía a pie de cámara siempre suma, nunca resta. Si no veo algo, pues no lo he visto, no lo podría haber visto tampoco sin ella. Para el hemoperitoneo, la sensibilidad es de un 64 o 98%. Ecografía terminada a minuto 50, más el minuto de descartado shock obstructivo son 2 minutos 50, unos 3 minutos. El ecógrafo se puede programar para que la ecografía permitida en hacer dure solo 3 minutos, tipo concurso. Tienen ustedes 3 minutos para hacer una ecografía, ¿vale? El hemoperitoneo tiene esta baja sensibilidad puesto que depende directamente del tiempo que haya pasado desde la lesión. No se puede comparar la ecografía prehospitalaria con la ecografía en el hospital, porque al menos media hora habrá de diferencia. Es posible que yo no vea nada y que sí lo vean allí, pero por eso se introduce el concepto de ecografía seriada. En el hemotórax, la sensibilidad es del 96%. Y estamos hablando que ve una cantidad de líquido de 20 mililitros. Todos los recursos tienen limitaciones, todos. Entonces, el médico que lo hace está claro que debe conocerlas. Sabemos que la ecografía no trata de diagnosticar todas las lesiones del traumatizado. Así que no vamos a ver lesiones de víscera hueca, ni mesenterio, ni diafragma. Tampoco vamos a ver retroperitoneo. A veces hay problemas técnicos por la presencia de gas, obesidad o enfisema. Si encontramos líquido libre en Douglas y fractura pélvica aislada, en muy pocos casos, pero puede ocurrir que ese líquido libre sea orina, por rotura vesical. Existen múltiples algoritmos para el manejo del trauma abdominopélvico, según el hospital y la experiencia del equipo que los trate. Pero la idea general es que hay una balanza entre que el paciente se dirija a TAC o se dirija a quirófano según la estabilidad y el estado de shock que tenga. Bien, pero si yo he diagnosticado o descartado neumotora con una validez diagnóstica del 95%, igual que neumotora e igual que el taponamiento cardíaco, solo me queda la posibilidad de que haya un hemoperitoneo o una hemorragia retroperitoneal. Quiere decir que si el paciente está inestable o en pariparada, debería ir a quirófano, aunque en la práctica no es eso lo que se hace. Y si está estable o es un paciente dinámico, habría que plantearse llevarlo a TAC. La canalización de la vía periférica se debe hacer siempre en estos casos por encima del diafragma. Si es intraósea, debe ser a nivel humeral. Bien, otra de las cosas que podemos hacer en prehospitalaria es que existen escalas para la predicción de la transfusión masiva que no necesitan en ningún caso la realización de analítica, pero se pueden hacer con el FAST. Nuestro paciente tendría 3 puntos del score ABC, que es FAST positivo, tensión sistólica por debajo de 90 y frecuencia cardíaca de más de 120. Es posible activar el protocolo de transfusión masiva desde el lugar. En mi experiencia, lo mejor sería una transferencia telefónica directa desde el sitio en el que nos encontremos. Es verdad que la realización de TAC, que es el patrón oro, está contraindicado en el paciente inestable, pero existen estudios que dicen que si el TAC está a menos de 50 metros del cuarto de crítico, no existe aumento de la mortalidad. ¿Qué ocurriría si yo contacto directo con el líder del equipo trauma y quedamos en hacer la transferencia en el TAC? ¿Es una posibilidad? ¿Y si además le digo que me traiga sangre? ¿Se ahorraría tiempo con eso? Bien, lo que sí deberíamos
ver en todos los hospitales es que el material de inmovilización no se debe retirar del paciente hasta que llegue a su lugar definitivo. Con lo cual, el hospital debe tener material de reserva de inmovilización para dárselo al equipo de prehospitalaria. María José, un minuto. Estas 4 son las indicaciones claras de realizar una transferencia directa en quirófano. La peritonitis generalizada, empalamiento y evisceración. Es muy difícil de meter hoy en día a un paciente traumatizado en quirófano directamente. Y debemos tener en cuenta eso en los casos con gran estabilidad. Esta técnica se está utilizando en otros países. No sé si alguien de aquí la conoce. Yo no he tenido contacto directo con ella, pero creo que deberíamos conocerla. El REBOA consiste en un catéter que tiene al final de la punta un balón que se introduce por arteria femoral y pasa, el balón se infla en un punto por encima de la zona de sangrado. Es una medida heroica y se realiza en aquellos pacientes periparada en los que se necesita algo de tiempo para llegar a quirófano. Se hace en prehospitalaria. Yo no lo he visto nunca. Bien, solo las guías NICE y la reciente guía de emergencia norteamericana hablan de este tema. Y yo he introducido esto en el trauma abdominopélvico, por lo que se van a dar cuenta ahora. Cuando un líder del equipo de trauma o una persona que trabaja en la urgencia recibe una llamada de una operadora que ha pasado por una administrativa, que además el médico de la calle ha dado una mala transferencia, no sabe lo que va a llegar. El sentido de los códigos se encuentra en que el hospital receptor tenga armas para preparar el recibimiento de ese paciente. No tiene sentido hacer una llamada así. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque llamas a todo el mundo. Todo el mundo tiene que interrumpir su trabajo. A lo mejor no aportan nada en el código. Están cansados porque tienen muchísima sobrecarga asistencial y se sienten sobrealarmados. Pero además, el equipo de prehospitalaria, cuando sale de excarcerar a un paciente, intubarlo en condiciones muy difíciles, inmovilizarlo, mire usted, así es como nos sentimos, engrandecidos. ¿Deberíamos sentirnos así? Pues no lo sé, pero nos sentimos así, yo se lo explico. Eso es lo que hay. ¿Podemos controlarlo? Es posible, pero igual que yo tengo que entender su cansancio, ustedes tienen que entender mi adrenalina. María José, un minuto. Sí, ya termino. Bien. El borde crítico es el lugar natural de la enfermería de urgencia. Están acostumbradas a saber dónde están las cosas, manejan toda la situación de una manera espectacular, pero están acostumbrados a un solo urgenciólogo, o como mucho a 2. Y ahora se encuentran con 5 médicos, cada uno dando órdenes diferentes. Bien, pues esto es lo que sienten ellos. Pero cuando nosotros llegamos, encontramos un montón de gente vestida de azul, ¿vale? Las guías NICE dicen específicamente que el líder del equipo trauma debe estar identificado. Nosotros venimos del lugar del siniestro, ¿vale? Trabajando con bomberos y con guardia civil. Cuando uno quiere que en la excarceración se haga algo con el paciente, solo tiene que levantar la cabeza y buscar un casco rojo. Ese casco rojo es con el que tienen ustedes que hablar. Y en 30 segundos se soluciona toda la coordinación del incidente. Necesitamos un casco rojo en el borde crítico. Como resulta de todas las emociones, sensaciones y opiniones que hay en el equipo de trauma, a veces ocurre esto. ¿Vale? Está demostrado que las malas relaciones entre los miembros del equipo médico
provocan pérdida de información beneficiosa para el traumatizado y empeoran el pronóstico del paciente. Bien, solo necesitamos recordar que el equipo de trauma se inicia en la sala de coordinación y la comunicación y la amabilidad es una habilidad básica. Entonces tenemos nuestro caso, que se ha activado la asistencia, llegamos, hacemos el ABCD, le colocamos el cinturón pélvico y lo llevamos en colchón de vacío. Mediante exploración extendida descartamos shock no hemorrágico, ¿vale? Le ponemos el tranexámico, realizamos predicción de sangre en el lugar, resucitación hipotensiva y realizamos gasometría si el tiempo da para eso, ¿vale? Y diagnosticamos shock. Bien, la transferencia telefónica directa es la siguiente. Andrés, llevamos paciente de 30 años, paciente de 30 años, atropellado, despedido, con un diagnóstico de TCE, descartamos hemotoras, neumotoras y derrame pericárdico. Tenemos un ABC score de 3, te lo llevo con tensión arterial de 8,5. Te pido de sangre de extrema urgencia, líquido libre en cuadrante superior izquierdo. Estoy ahí en 15 minutos. Ok. Bien, solo una cosa más. Si quieren ustedes una mejora de la eficacia del manejo del traumatizado grave, la solución definitiva pasa por esto. Muchas gracias. Bueno, yo me voy adelantando y lo primero que quiero hacer es darle las gracias al comité organizador por la invitación, porque da gusto ver esto, da gusto ver a tantísima gente interesada, hay gente de pie, gente en la otra sala, bueno, esto es algo acojonante, así que de verdad muchas gracias por la invitación. Entonces yo me llamo José Aranda, yo llevo una sección de cirugía, soy cirujano en el regional. Entonces me he visto aludido muchas veces, ya han ido por mí, está claro, y todavía ni he empezado. Pero estoy de acuerdo en la grandísima mayoría de las cosas que ha dicho. Soy además, tengo la suerte pues, de ser instructor PHTLS y de llevar las sedes de ATLS que todos conocéis y de un curso que se llama el DSTC, que es un curso específico para cirugía de trauma, y donde se enseña pues todas las cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, imaginaos lo que me gusta el trauma. Entonces, claro, cuando me dijeron que iba a hablar de cirugía de rescate en el paciente politraumatizado, pues imaginaros, esto es triunfo seguro, macho. Aquí puedo hablar de cirugía, un cirujano hablando de cirugía. No veas, macho. Entonces, claro, la trampa venía después y es que tenía 20 minutos. Entonces, por supuesto, ¿cómo podemos solventar esto? Y que encima se van a quedar en menos. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues quizá yo creo que nos vamos a ceñir sobre todo al paciente que está verdaderamente mal, al paciente inestable. Porque el resto, en el paciente estable, que tiene, por ejemplo, un abdomen agudo perforativo postraumático, las técnicas son muy similares a cirugía electiva y creo que no os interesa. Entonces, nos vamos a meter en el paciente que verdaderamente lo necesita. Pintamos algo los cirujanos en el box, pero ya no digo solamente en la participación que podamos tener en la atención inicial. Vamos a ver si realmente pintamos algo para hacer gestos quirúrgicos. Entonces yo quiero empezaros con un caso clínico. Os traigo un varón que tiene 27 años, que tiene un trauma penetrante por arma blanca paraesternal izquierda, por debajo de la mamila. No tiene el arma no aparece. La prehospitalaria le ha puesto oxígeno, le ha puesto una vía periférica y lo han traído a un centro de máximo nivel, es decir, por supuesto cirujano de guardia de presencia física y hay cirujano torácico y cardiovascular localizados, máximo nivel, ¿vale?
Está consciente, un poco desorientado, bastante agitado, con signos de shock, saturando al 92, ventila los dos campos pulmonares, ventila bastante bien, está hipotenso con 7,4 y a 130 de frecuencia. Supongo que la gran mayoría de ustedes ya están pensando que hay un trauma torácico, pues habrá que examinar si tiene un trauma cardíaco, pulmonar, etcétera. Pero en su presencia sufre una pérdida de conciencia y un colapso hemodinámico completo y el paciente se disocia. ¿Qué hacen ustedes? Y quiero que me respondan con sinceridad. Le voy a dar varias opciones. Lo primero es que, bueno, pues inician la RCP y llaman al cirujano torácico vascular que está localizado en su casa. Lo mismo, pero haciendo un FAST a ver si pueden intentar una pericardiocentesis. Si no hacen nada, porque el paciente se ha muerto, todos los cuidados serían inútiles. Una toracotomía de resucitación en el box de crítico, o le dicen a los amigos que vayan a buscar al otro, a ver si con lo que le hagan tenemos un poquito más de suerte, que con este que ya se nos ha muerto. Entonces, ¿quién de ustedes eligen la opción 1? Y quiero que me respondan con sinceridad. Nadie. La opción 2, todos, la grandísima mayoría. La opción 3, no. La opción 4, claro, la gente, perfecto. Y la opción 5, me imagino que nadie. Muy bien, pues entonces la gran mayoría se quedarían con la opción 2. Con la 4, he visto más manos levantadas para la 2 que para la 4. Sí, ¿verdad? Bueno, yo quiero hablarles un poquito sobre esto, porque esto es cirugía de rescate, ¿vale? Y para el paciente que está, no hay paciente más in extremis que el paciente que se ha muerto delante tuya, vaya, que se ha parado, todavía no se ha muerto, pero está en inminente. Sobre la toracotomía de resucitación, que es la toracotomía anterolateral izquierda con paciente en decúbito supino, ¿vale? Estas son las indicaciones clásicas, trauma o penetrante o contuso, sobre todo penetrante torácico con parada cardíaca. La otra indicación, la que les queda, la que no está remarcada, que es, por ejemplo, para un trauma no torácico, pues para un trauma abdominal exsanguinante o para un trauma de miembro sanguinante y tal, en la que se hace una toracotomía de resucitación para hacer un cross-clamping mientras se lleva el paciente a quirófano. Esta indicación, a pesar de que está en la gran mayoría de centros de trauma y se hace como tal, está un poquito más siendo sustituida por la técnica que ha dicho María José, que es el REBOA, pero bueno, nos vamos a dejar esta indicación un poquito más al margen. Con la toracotomía de resucitación, en el box de críticos podemos hacer un montón de maniobras, tanto en trauma pulmonar como en trauma cardíaco, sobre todo pues descomprimimos el taponamiento, se puede suturar directamente una herida cardíaca, se puede dar masaje cardíaco interno y, como les decía, se puede hacer el clampaje de la aorta. Entonces, hay múltiples bibliografías a este respecto. Solamente les voy a poner una que me ha parecido así un poco la más representativa, que es porque es un metaanálisis hecho sobre más de 10.000 pacientes y que fueron el final para la constitución de las recomendaciones de la IST, la americana, y que examina los resultados en trauma penetrante, tanto torácico como extratorácico, y en trauma cerrado, en pacientes que tengan o no estos signos vitales que se detallan a continuación, por la respuesta pupilar, ventilación espontánea, en fin, todos los que tienen ahí, incluida la actividad eléctrica cardíaca. Y los resultados son los que tienen ahí. El mejor resultado en cuanto a supervivencia y a supervivencia con con estatus neurológico intacto se consiguen en el trauma torácico penetrante, en el que todavía el paciente tiene signos vitales. Por tanto, sus recomendaciones finales no pueden estar más claras, y es que, a pesar de recomendarlas condicionalmente en diversas situaciones, en el trauma torácico penetrante con signos de vida en el que se produce una parada cardíaca, el tratamiento es la toracotomía de resucitación en el box de críticos. Y es que no pueden ser más tajantes en este sentido. Este es nuestro box de críticos, hay una caja de toracotomía que la tienen ahí. Yo les recomiendo francamente que esto lo tengan, porque creo que los cirujanos generales que estamos de presencia física tenemos que estar preparados para el desarrollo de esta técnica, porque es el mejor resultado para estos pacientes, sin lugar a dudas. Y en el quirófano es nuestro medio natural, algo tendremos que hacer, a pesar de que, como decíamos ayer, no lo estoy quitando todo con la espuma, con no sé qué, es que no nos va a quedar nada para operar. Pero bueno, les pongo otro caso, y les voy a ir adelantando un poco a ver si ahorramos un poco de tiempo. Un paciente de 35 años tiene un accidente de tráfico a las 9 de la mañana con afectación tóraco-abdominal,
con dificultad respiratoria, con una disminución del murmullo vesicular en el hemitórax derecho, está taquipneico a 120 de frecuencia y a 8,4 de tensión. La prehospitalaria le pone un collarín, oxígeno vía venosa y lo transporta a un centro también de máximo nivel, al que llega casi una hora más tarde. El paciente está con signos de shock, pero él está hablando, está pero bastante inquieto, con sensación de ahogarse. Lo que antes era una disminución ahora es una abolición completa del murmullo vesicular en el hemitórax derecho. Tiene claros signos de shock sin ingurgitación yugular. Él tiene las pupilas normales y un Glasgow de 12, un poco hipotérmico y con enfisema subcutáneo. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la primera actitud? Me imagino que con la abolición completa del murmullo vesicular les pincharían ustedes el tórax como medida más inmediata. Aunque lo siguiente debería ser ponerle el tubo de tórax. Se hace la placa sin ponerle el tubo todavía. Ahí tiene su abocá, que no ha hecho prácticamente nada, ¿vale? Aunque salió un poquito de aire. Y con esa y le hacen su tórax y su pelvis. Sigue el paciente con 7,3 de tensión a 135 de frecuencia y hasta el momento se han pasado 2 litros de cristaloides. ¿Qué hacemos? Parece que le ponemos un tubo de tórax, ¿no? A ver, y si habrá que examinar a ver si está sangrando a otros niveles, ¿no? Le hacemos un FAST, por ejemplo, ¿les parece? Vamos a hacer, se pone el tubo torácico, salen 300 de aire, 300 de sangre y sale aire, pero sale 300, no más. El paciente sigue igual y el FAST es positivo en todos los espacios. ¿Qué hacemos? A quirófano, ¿no? La laparotomía ve que tiene 2000 de hemoperitoneo y aparte contaminación fecal y tiene una lesión hepática, esplénica, yeyunal, ileal y de colon derecho y colon transverso. Esto no es nada infrecuente, ¿eh? Nada infrecuente. Es muy posible que en un trauma abdominal cerrado nos encontremos con todas estas lesiones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces resulta que empacamos, que es lo primero que hay que hacer, y a pesar de eso el anestesista te dice que el paciente está igual. 6,2 de tensión, 145 de frecuencia, y además ha perdido la ventilación del hemitórax izquierdo. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerle un tubo en el tórax izquierdo y salen 1800 de sangre. ¿Qué hacemos? Seguimos con el abdomen, abrimos el tórax. Si recuerdan las indicaciones, un sangrado inmediato de más de 1500 en el tórax supone irse a por el tórax. Le hacemos una toracotomía anterolateral izquierda y tenía una laceración pulmonar con un sangrado activo del que se hace una tractotomía. Y ahora nos centramos en el abdomen. En el abdomen, como es por la mañana, pues viene, les recuerdo las lesiones que tenía, hepática, esplénica, de cola de páncreas, yeyunal, ileal y de colon derecho. Es por la mañana, viene el mejor cirujano del servicio que dice, este lo apaño yo divinamente, ¿no? Y entonces le hace una segmentectomía de los 2 segmentos hepáticos rotos, una esplenectomía, una resección pancreática distal, una resección yeyunal, ileal y de colon derecho con 3 anastomosis y lo cierra. Y por tanto se han consumido más de 7 horas de cirugía. Se han pasado 3,5 litros de coloides, 5 litros de cristaloides, 19 de hematíes, 12 de plasma y 10 de plaquetas. El paciente, cuando le preguntas al anestesista, está estable, 16 de tensión, 110 de frecuencia, le preguntas por la analítica y tiene un pH 7,2, el láctico de 48, total, que el paciente nos lo llevamos a la UCI perfectamente operado, y el paciente se pone coagulopático y cuando te vas a preguntar por él al día siguiente, el paciente se ha muerto. ¿Qué ha pasado aquí? Un tío que está perfectamente operado por el mejor del servicio. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado, sencillamente, es que esta es una de las frases que más me gusta cuando intentamos hablar de trauma, que el paciente es su fisiología. Esto es clave, porque además nos saca del clásico esquema de que el cirujano va a arreglar lo que está roto y ya está. Porque es así, hay que entender al paciente como un ente fisiológico, ¿no? Y la clásica concepción de trauma de acceder a la cavidad, arreglar hemorragia y contaminación y reparar todas las lesiones, debe de modificarse un poco en base a que si le añadimos un estrés quirúrgico que supere su reserva fisiológica, el paciente no va a poder con él por más bien que hagamos. Entonces, basada en conceptos militares como esos que tienen ahí, nace el concepto de Damage Control Surgery, que lo que hace es que, aplicando una serie de técnicas que no son convencionales, porque son atípicas, se intenta mantener al paciente vivo a toda costa
con la única intención de recuperarle, de que recupere su fisiología, y luego ya vendremos a arreglarlo todo de forma definitiva. Esto es el Damage Control Surgery, ¿vale? Cuando les hablo, me gusta hablarle un poquito de historia porque es que, aunque queda muy bien, ¿no? Porque como dicen, nada, vamos a repasar. No, es que es la mejor manera, en este caso, de entender dónde estamos ahora. Las primeras aportaciones en cuanto a Damage Control Surgery se publicaron con el trauma hepático, con el packing del trauma hepático. Se extendieron luego al trauma penetrante y fue cuando se empezó a sacar las primeras publicaciones verdaderamente serias respecto al tema, hasta que Rotondo y Schwab acuñaron el concepto de cirugía de control de daños, ¿no? Y empezaron a verse diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia. Pero ¿qué ocurrió? Que las primeras cirugías de control de daño se hacían con packing intraabdominal y se cerraba el abdomen. Y entonces el paciente no se moría del traumatismo inicial, pero se moría de síndrome compartimental después. Fue en el momento en el que se liberalizó las técnicas de abdomen abierto y los pacientes empezaron a sobrevivir. Entonces, si entienden ustedes este devenir histórico, esto es la leche. La leche. Los cirujanos estábamos contentísimos porque teníamos unas cosas que pacientes que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, ahora sí que lo conseguíamos, ¿no? Y encima, como con cirugía como medio de batalla, ¿no? Pues con lo que nos gusta a los cirujanos todas las cosas estas, ¿no? Las 5 etapas del Damage Control son estas que tienen ahí, y la primera de ellas empieza en la selección durante la fase inicial, la atención inicial. Aquí, a la izquierda tienen ustedes las indicaciones clásicas. No me voy a meter mucho en números porque la tienen en cualquier sitio y realmente son números que a veces pueden olvidarse y lo único que hacen es señalar a un paciente en el que su reserva fisiológica se está agotando. Son pacientes hipotérmicos, acidóticos, politrafundidos, en fin, con alteraciones de la coagulación, etcétera. Y a la derecha tienen, por si quieren revisarlo, y la referencia del Annals de 2016, donde se revisan todas las publicaciones que han puesto indicaciones para cirugía de control de daños a lo largo de la historia y se ha hecho una especie de panel de consenso para determinar esas indicaciones que son muy parecidas a las indicaciones clásicas, ¿vale? No voy a insistir mucho más en esto. Por lo tanto, en la atención inicial ya podemos identificar a un paciente que si necesita cirugía, lo suyo es que se haga una cirugía de control de daños. La segunda se hace en el quirófano, con la laparotomía de control de daños. Hay lesiones que específicamente pueden necesitar esto, pues son los traumatismos abdominales de alta complejidad. Hígado, pelvis, complejo duodenocefalopancreático, que es donde está lo que se denomina el surgical soul, ¿no? que le decimos, ¿no? Como el alma quirúrgica, o aquellas lesiones que son combinadas, ¿vale? Pero además, si durante el acto quirúrgico pierden más de 4 litros de sangre o se te pone el paciente coagulopático, es el momento de salir de allí. Factores como el tiempo, antes se insistía mucho en que una cirugía que se demorara más de 90 minutos ya tenía que salir de quirófano. Hoy día no, este concepto no se tiene tan en regla, porque si el anestesista consigue hacerse con el paciente, tú puedes seguir operando bastante más tiempo y a veces, incluso haciendo una cirugía de control de daño, no tienes más remedio que tardar más de 90 minutos porque no te da tiempo, eso es indudable, ¿vale? La laparotomía inicial pues persigue con el control de sangrado como primera opción, segundo de la contaminación y luego dejar el abdomen abierto, y esto es muy importante, y estas son todas las técnicas pues, que se pueden aplicar. Primero empieza con la laparotomía de trauma, en el hígado el packing y la embolización son las dos principales, en el bazo no hay posibilidad de tratamiento conservador, bazo lesionado en cirugía de control de daño es igual a esplenectomía, porque se tarda mucho más en cualquier tratamiento conservador. Para la víscera hueca, resección sin anastomosis y sin ostomías, esto es una de las cosas que más llama la atención, dice, pero ¿cómo le va a dejar los cabos de las tripas cerrados dentro? Pues sí, así es. Y sin ostomías tampoco, para que interfieren con el problema del cierre, etcétera. Para el duodenopáncreas, hemostasia con sutura, packing o drenajes. El vascular, los shunts, como van a ver ahora, juegan un papel muy importante. En la pelvis, la embolización y el packing extraperitoneal es una técnica también de Damage Control Surgery. Y el cierre, o con sándwich o con cualquier técnica de abdomen abierto, debe hacerse. La laparotomía de trauma sifopubiana, sin piedad, perdón. En cirugía vamos todos
a la cirugía del mínimo acceso, excepto en trauma. Cuanto más mejor, porque necesita una exposición completa, ¿vale? Se empacan y se examinan los sitios de máximo sangrado, no les voy a insistir mucho más, y puede hacerse el control aórtico en el hiato, que es, a pesar de que se puede controlar la aorta por una toracotomía enterolateral izquierda en trauma abdominal sanguinante, hoy día en España, por lo menos en nuestro territorio, donde se sigue recomendando es que te lleve el paciente a quirófano y lo controles mediante la parotomía y controles la aorta en el hiato. No es fácil, ¿eh? A veces es bastante más fácil clampar la aorta por una toracotomía que por una laparotomía. El packing hepático es la técnica por excelencia de la cirugía de control de daños. Solamente, no voy a incidir mucho en técnica, solamente decirle que la concepción filosófica no es meterle allí todo lo que se pueda pues para hacerle que el hígado se quede como un gurruño y no sangre, no. Se trata de restituirle al hígado su anatomía rota. Es como si lo que hacemos los cirujanos es coger el hígado con las dos manos y recomponerlo, pues situar compresas de tal manera que hagan lo mismo que las dos manos que lo están cerrando. Y eso es lo que para el sangrado, ¿de acuerdo? Ahí tienen pues distintas, pues cómo se hace, el aspecto radiológico allí a la izquierda que tiene un packing hepático hecho, distintos tipos de lesiones hepáticas y la visión que se tiene de un escáner. Se pueden hacer otras técnicas de cirugía de control de daño sobre el hígado, lesiones transfisiantes o embolizar focos como ese. Lo que les hablaba de perforación de víscera hueca, resecciones sin anastomosis y sin ostomías, o incluso ponerle un cabo, una ligadura proximal y distal a un asa que esté perforada y siquiera ni resecarla, y evitar las ostomías porque en un paciente con compartimental postraumático lo más normal es que le pase como aquella ostomía que está pues más negra que un zapato, como decimos nosotros, ¿no? Con respecto al trauma vascular, hay dos grandes maniobras que empleamos los cirujanos para acceder al retroperitoneo vascular, que son el cattle brush, la movilización visceral desde la derecha, y el Mattox desde la izquierda. Nos permite pues esa exposición que tienen ahí, que tienen en la imagen. Estos son diversos tipos de shunt vasculares. Se puede hacer un shunt con cualquier cosa. Se trata de meterle un tubo a un cabo y el otro extremo del tubo al otro. Evidentemente esto es absolutamente provisional y luego requerirá su reparación definitiva. Y con respecto al trauma pélvico, esta es la técnica del packing extraperitoneal, que lo que busca es pues liberar todo el espacio de recio y llenarlo de compresas hasta la articulación sacroiliaca. Y para el trauma pélvico nos podemos apoyar también, por supuesto, en la embolización, que tiene un papel muy importante en la hemorragia arterial, que como ha dicho María José, tiene su importancia. No cerramos el abdomen abierto, ahí tienen diversos tipos de abdomen abierto. Esto lo hacíamos antes de que viniera pues el sistema, las terapias de presión negativa, que esto ya prácticamente lo hay en todos los hospitales, ¿no? El Abcera. Aquello de arriba es la técnica sándwich, que se llama, que se hace con pues dispositivos de plástico adhesivo y compresas. Es mucho más económico, incluso algunos grupos dicen que en el primer cambio emplean técnicas de sándwich para intentar minimizar costes. Y lo de abajo era la clásica bolsa de Bogotá, que todavía me acuerdo de la primera vez que llevé a un paciente de este tipo a la UBI, con la retranca que tenemos aquí, me dijeron que qué había hecho, que había dejado al paciente a medio operar. Todavía me acordaré, porque es que de verdad fue genial y lo llevé así con una bolsa de Bogotá. Entonces, con todas estas técnicas, con lo que tenía nuestro paciente, si en vez de hacerle una resección hepática preciosa le hacemos un packing, si en vez de esplenectomía más pancreatectomía distal le quitamos el bazo y le ponemos un drenaje al páncreas, si hacemos las 3 resecciones sin anastomosar y si en vez de cerrar le dejamos el abdomen abierto, a lo mejor hubiéramos tardado bastante menos tiempo y a lo mejor el resultado hubiera sido otro, ¿vale? De estas etapas les voy a decir muy poco. La siguiente fase es llevarse al paciente a la UCI, a restaurarle su fisiología y luego encontrar el balance exacto, del momento exacto, para llevarse al paciente luego a quirófano. Es el momento donde te puedes llevar el mejor instrumental del mundo, el mejor equipo del mundo. Si tiene un traumatismo hepático, llévate todas las máquinas, al cirujano de cirugía hepática más importante que tú conozcas, lo que tú quieras, prepara el quirófano para hacerle un arreglo definitivo. Y a veces también les digo que, a pesar de lo que dice el equipo A veces no todos los planes salen bien, porque a veces hay que llevárselo antes de lo que tú habías pensado, porque el paciente sigue sangrando o porque hace un compartimental. Y la fase final es la reconstrucción definitiva de la pared abdominal. ¿Cuándo? Cuanto antes.
Este es uno solo de los metaanálisis, de los múltiples, que dice que cuanto antes lo cierre, menor es la mortalidad y menor son las complicaciones. Por lo tanto, cuanto antes, y la gran mayoría de abdómenes abiertos postraumáticos pueden hacerse un cierre simple. Si no, pues recurren a todas las demás técnicas que son específicas de los cirujanos. Esto es solamente para ponerle un ejemplo de un trauma duodenal que una vez reparado no había quien lo cerrara, y entonces le hicimos una técnica que se llama técnica de tracción fascial, que consiste en, con una malla pues suturada a la aponeurosis, irlo progresivamente cerrando, recortando la parte central para que vaya tirando como de la aponeurosis en progresivos cambios y pueda finalmente cerrarse. Y este es otro caso de un trauma penetrante por un arma de fuego en el que un chaval joven perdió una importante porción de pared abdominal, como tienen ahí a la izquierda, que tuvimos que trabajar con lo que se denomina una hernia ventral planeada, porque eso no había posibilidades de cerrarlo. Y además tuvimos que lidiar con una fístula biliar que tienen ahí, que es eso verde que tiene ahí arriba. Una vez que el abdomen cicatrizó, le pusimos un injerto libre y luego posteriormente le hicimos una técnica de separación por componente para conseguir el resultado funcional que tienen ahí abajo. Son diferentes cosas. Entonces, claro, estábamos de celebración, esto es la leche, ¿no? Claro. Pero he puesto esta foto de homenaje porque es lo único que vamos a celebrar este año, la verdad. Entonces, es que no me podía aguantar. Pero lo cierto es que esto no está exento de complicaciones. Hay el abdomen abierto, hay fístulas, afectación de anastomosis, infección intraabdominal, se alarga la UCI, y es porque desde un abdomen normal vamos pasando por las distintas fases de la cicatrización abdominal y al final acabamos con aquello que es lo que se llama una fístula enterohemisférica, que a los cirujanos se nos caen los pantalones cuando aparece un día, porque eso es de muy difícil tratamiento y por lo menos 4 meses de ingreso. Eso es así. Entonces, en la historia se vio que cuando aparecieron las técnicas de Damage Control Surgery se sobreindicaron las técnicas. De hecho, había incluso centros que al 88% de sus traumatizados le aplicaban técnicas de Damage Control Surgery, centros americanos, ojo. Entonces, pues esto coincidió, y esto es importantísimo, con la concepción moderna de la resucitación de control de daños, que se saben ustedes mucho mejor que yo, con las técnicas de hipotensión permisiva, con la transfusión más precoz, con el cese de cristaloides, etcétera. Incluso cuando uno mira hoy técnicas de Damage Control Surgery por fases, se ve que le han metido una fase 0 dentro de la propia Damage Control Surgery, que es la resucitación de control de daños. Por tanto, es importantísimo. Y la bibliografía demuestra que ha aumentado la supervivencia y que ha reducido la necesidad de Damage Control Surgery. Incluso ha llevado publicaciones como esta, de tremendista, que dice: la cirugía de control de daños se ha terminado. Como esta, ¿no? Y además en revistas de impacto. Cuando encima uno se va a la Cochrane y no hay ninguna evidencia que favorezca la cirugía de control de daño, este era un monstruo, porque este hizo una revisión, lo que hizo fue encontrar 2.551 artículos y desecharlos todos. Y tiene una revisión Cochrane. Un fenómeno, macho. Y entonces vio que no hay ningún soporte realmente para la cirugía de control de daño. Pues uno dice... En fin, yo quiero terminar ya recordándole una serie de mensajes muy concretos. La toracotomía de resucitación tiene su indicación y es el trauma penetrante con parada cardíaca presenciada, especialmente si hay signos vitales y en medio hospitalario. También en prehospitalaria, pero vamos a empezar por lo menos por el medio hospitalario. Lo que es la concepción del Damage Control Surgery, que se trata de no añadirle más estrés a un paciente que está fisiológicamente muy límite, que a pesar de todo y a pesar de lo bien que suena esto, la indicación del Damage Control Surgery tiene que ser muy limitada. Se estima que no debe superar al 10% de los pacientes politraumatizados que necesiten cirugía y, por último, que para disminuir la frecuencia de indicaciones es necesaria la resucitación también de control de daño. Nada más, muchas gracias. Estos somos nosotros y ahí me tenéis para lo que queráis. Bueno, pedirle disculpas al doctor Rosell porque le hemos robado 7 minutos y no vamos desgraciadamente a poder hacer preguntas ni comentarios. Darle las gracias a Javier porque nos ha dado una auténtica clase de fisiología. La verdad que ha sido un placer, porque creo que a partir de entender bien todos los mecanismos fisiológicos podemos ser mejores médicos en urgencia.
a María José, pues que siempre tenemos debilidad los que estamos bien abrigados y bien calentitos en el hospital por la prehospitalaria. Creemos que es fundamental, y ella lo ha explicado muy bien, que haya una conexión entre nosotros. Me ha encantado esa llamada que puede hacer previa, ese código trauma que estamos intentando implantar en todos los hospitales, y que realmente estemos preparados, y esa espera dentro a lo mejor del escáner a ese paciente ya con la sangre preparada nos ahorra por lo menos 20 minutos, y seguramente que va a hacer que ese enfermo, el cirujano, sepa hacer mejor lo que tiene que hacer. Y al doctor Aranda agradecerle una vez más, como siempre, lo fácil que hace entender cosas que no son muy fáciles, y yo te puedo decir que he visto muchas veces hablar de cirugía de rescate, cirugía de control de daño, y nunca como hoy. José, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.